Ya, está grabando y acá lo pausas. Hola chicos del sexto grado de primaria, les habla el profesor Pajuelo encargado del curso de Remedios y Álgebra. Vamos a ver el tema de 4 operaciones, el cual está incluido en razonamiento matemático, ¿ya? Vamos a hacer algo breve, nada más es un repaso del primer día de clase que hicimos. Y ustedes puedan completar la hoja que les he dejado en el grupo de WhatsApp. Muy bien, vamos a ver entonces 4 operaciones, ¿ya? 4 operaciones, vamos a ver como punto número 1, la suma y diferencia de dos números, ¿ya? La suma y diferencia de dos números va a ser cuando yo voy a conocer la suma y la diferencia de dichos números, de esta manera, ¿no? Voy a decir que esos números desconocidos es A y B, ¿ya? Entonces le voy a poner una representación, la letra S, ¿no? La letra S que significa que es una suma. Y voy a restar esos dos mismos números y le voy a poner la D de diferencia, ¿ya? Entonces aquí yo tengo que reconocer algo. Cuando yo hago una resta, recuerden ustedes que siempre se resta del mayor hacia el menor. Entonces aquí estoy diciendo por dato que A es mayor a B. ¿Está bien? Eso es muy importante. A es mayor a B, ¿ya? Entonces yo reconociendo la suma y conociendo la diferencia, yo puedo hallar esos dos números cuáles son. La forma general va a ser de la siguiente manera. Para el mayor número que ya hemos explicado aquí es A, se halla sumando, ¿ya? Sumando, valga la redundancia, la suma más la diferencia entre 2. Así voy a hallar el valor, el mayor valor. Y el menor valor va a ser haciendo una resta, ¿ya? La suma menos la diferencia entre 2, ¿ya? De esa manera yo voy a poder hallar los dos valores, conociendo ¿qué? La suma y conociendo la diferencia. Ustedes van a ver en su separate que hay una parte que está para llenar, es el primer ejemplo, ¿ya? Es el ejemplo número 1, el cual dice: la suma de dos números es... La suma de dos números es 124. Muy bien. Coloco aquí 124. Ya me dan la suma de dos números que es 124. Y la diferencia es 22. Muy bien. Con esos dos datos yo ya puedo saber cuáles son los dos números. Entonces voy a aplicar lo que acabo de explicar, ¿no? El mayor número, ¿cuál sería? Sería A. Pero ustedes pueden poner cualquier letra. X, Y, ya depende de ustedes. Entonces el mayor número que es A, ¿cómo lo voy a hallar? Fácil, reemplazo, ¿no? ¿Cómo es? Es la suma, pero la suma yo ya lo conozco. ¿Cuánto es? 124. ¿Está bien? Más la diferencia. ¿Cuánto es la diferencia a la resta? 22 dividido entre 2. Haciendo un cálculo... ¿Cuánto es esa suma? Esa suma resulta 146, ¿cierto? 146. Dividido entre 2, entonces el valor de A, 146 entre 2, 73. Ese es el valor de A. A vale 73. Si A vale 73, ¿cuánto vale B? Entonces, yo en cualquiera de estas dos, yo ya puedo saber cuánto vale B, ¿no? Si digo A es 73, 73 más cuánto me da 124. O si no, acá puedo decir 73 menos cuánto es 22, ¿no? Reemplazando rápidamente, reemplazando el valor de A, va a ser 73 menos B es igual a 22. ¿Cuánto es el valor de B? A ver, ¿cuánto es el valor de B? 50 y 51. Muy bien, ese es el valor de B. ¿Está bien? Muy bien, chicos. En el punto número 2 tenemos suma y cociente de dos números. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a conocer la suma y voy a conocer el cociente. ¿Qué es cociente? A ver, muy poco se escucha cociente, ¿no? Viene a ser la división, ¿ya? Viene a ser la división. Entonces, ¿qué voy a conocer yo? Voy a conocer la suma o la adición y voy a conocer la división. Recuerden que nosotros ya debemos expresar la división en una fracción, claro. Entonces, cuando yo voy a hacer la suma, nuevamente le pongo A más B de forma general. ¿Con qué letra se representa la suma?
Muy bien, con la letra S. Y la división en la matemática se representa con la letra Q. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué Q? Porque Q viene a ser el cociente. Recuerden que cuando ustedes dividen lo que hayan es el cociente. Y el cociente se representa con la letra Q. Muy bien. Entonces, conozco la suma, conozco la división de esos dos números. Entonces, cuando yo conozco la suma y la división de esos dos números, yo puedo hallar el menor número. En este caso, ¿por qué B es el menor número? Porque yo quiero que B sea el menor número, ¿no? Miren B dónde va. B va en la parte de abajo. Y en una división el que va abajo se le llama divisor. Muy bien, le agregamos para que ustedes vayan reconociendo. Es el divisor. ¿Y quién es A? A es el dividendo, ¿no? Recordando las partes de una división. Entonces, ¿cómo yo voy a hallar el divisor o el menor número? Fácil. Voy a hallar dividiendo la suma de esos dos números entre el cociente que es Q agregado más 1. De esa manera yo hallo el menor número. Y si yo hallo el menor número o hallo cualquiera de los dos números, yo ya puedo hallar el otro, pues. Si la suma de dos números es 20 y uno vale 15, el otro vale 5, pues, ¿no? Suficiente hallando uno y hallé el otro ya. Entonces, viendo el ejemplo, ya donde está el espacio en blanco, dice que la suma es 102. Muy bien, entonces yo digo aquí, la suma es 102 y la división es 5, dice, ¿no? Dice hallar los números. Me están diciendo que hay A y que hay B. Entonces, yo voy a decir, puedo hallar rápidamente el menor número. Si B, ¿cuánto vale? B es la suma. ¿Cuánto es la suma? Ayúdenme. 102 ¿entre cuánto? Entre 5 más 1. Muy bien. Haciendo rápidamente esa expresión, ¿cuánto sería? 102 entre 6. ¿Cuánto es 102 entre 6? Un cálculo, a ver. Muy bien, 17. Muy bien, 17. ¿No? 17. Si yo sé que B es 17, vamos a colocarlo abajo. Si yo ya sé que B es 17, uno de los números habíamos dicho que yo ya puedo hallar el otro. Entonces el otro número fácilmente lo hallo aquí, ¿no? Si yo sé que la suma es 102 y yo ya sé que uno de ellos es 17, en este caso es B, ¿cierto? Entonces el 17 está sumando, pasa restando. ¿Cuánto es esa resta? Lo coloco aquí, 102 menos 17, y haciendo un cálculo rápidamente, ¿cuánto es eso? ¿Cuánto es? 85, claro, es 85. Ya está, entonces ya hallé como respuesta los dos números. Entonces en el tercer punto tenemos la diferencia y el cociente de dos números. Tenemos como dato la resta de dos números y tenemos la división a la vez. ¿Cómo representamos la resta? A ver, ayúdenme. Muy bien, con la D. ¿Por qué letra D? De diferencia, ¿no? Claro. ¿Y la división cómo lo representamos? ¿Se olvidaron? Aquí regresamos. Muy bien. ¿Dónde está? Q. Claro, que es el cociente, ¿no? Entonces, si yo tengo la resta de dos números y tengo la división, yo ya puedo saber cuáles son esos dos números. Primero voy a hallar ¿quién? El menor, claro. El menor, que es el, ¿cómo se llamaba? El divisor. Entonces el menor número lo voy a hallar haciendo la siguiente división. Diferencia entre el cociente menos 1. De esa manera, menos 1. De antes era más 1, porque era una suma. Ahora es menos 1 porque es una diferencia. Ya, de esa manera yo voy a hallar el valor del menor de los números. Y en este caso, ¿por qué yo digo que es el menor número? Porque miren, siempre la resta es de mayor hacia el menor. Ya, mucho cuidado ahí. Entonces, en el ejemplo tenemos... que la diferencia es 8.888. Muy bien, coloco 8.888. ¿Y cuánto es la división? La división o el cociente es 9. Ya me dan de dato. Muy bien, entonces con eso, ¿qué es lo que yo quiero hallar? Quiero hallar
Esto por si acaso significa la I, ¿no? Lo que hemos visto en aritmética. Entonces, lo que yo quiero hallar son los números. ¿Cuáles son esos números? Muy bien, entonces pondré la expresión de la siguiente manera, ¿no? B, que es el menor número, que ese B es el menor número. ¿Cómo es el menor número? Ah, ya. Diferencia de los dos números, en este caso es 8888, ¿no? Entre 9 menos 1. Entonces, B es igual a 8888 entre 8. ¿Cuánto es eso? A ver, yo sé que están pensando, pero este es algo bien sencillo, ¿no? 8888 entre 8 viene a ser 1111, claro, 1111. Entonces hemos dicho desde un inicio, si yo tengo uno de los números, ya puedo tener el otro valor. ¿Cómo se halla? Reemplazando nada más, ¿no? Volvemos al inicio, entonces decimos, si la resta de los dos números es 8888 y el menor número es 1111 que está aquí, entonces yo pondré A menos 1111, ¿cierto? Que es 8888. Y el menos, ¿cómo va a pasar? Va a pasar a sumar. Entonces será 8888 más 1111. ¿Cuánto es el valor entonces? Haciendo una suma, 9999, ¿no? Entonces eso sería todo. Ustedes están verificando en la separata que hay 10 ejercicios de aplicación, de los cuales he escogido 6, los que aparentemente están un poquito difíciles se podría decir, pero la verdad que todos los ejercicios están sencillos si han entendido la teoría. ¿Ya? Muy bien, entonces vamos a explicar el ejercicio número 2. ¿Está bien? Atentos por favor. Ya. A ver, vamos a leer entonces, dice, el triple de la suma de dos números. Me está diciendo el triple. ¿El triple de quién? Ah, ya, el triple de la suma, ¿no? El triple de la suma. Entonces, triple significa 3, ¿no? 3. La palabra de, recuerden la matemática, multiplicación. Pero no voy a poner por, se pone paréntesis, ahí está. ¿El triple de quién? Ah, ya, dice el triple de la suma, claro. El triple de la suma de dos cantidades. A mí me gusta poner A y B que sean los números. Ya ustedes pueden poner cualquier letra. El triple de la suma de dos números, ¿cuánto dices? Ah, es 1350. Listo. Como aquí me está diciendo que hay un número 3 multiplicado por el paréntesis, que es la suma, me da 1350. En una operación de ecuación, este 3 va a pasar a dividir. Pasa a dividir aquí. Entonces yo voy a decir aquí que A más B, ¿no? Que A más B es 1350 entre 3. Haciendo una operación rápidamente, ayúdenme, ¿cuánto es 1350 entre 3? 450, claro. Entonces, ¿qué obtuve? Ah, ahora sí sé, miren, tengo la suma de dos cantidades. ¿Se entiende? ¿Ya? La suma de dos cantidades. Seguimos leyendo y dice, y el duplo. Duplo significa dos veces. Pero dos veces ¿quién? Siempre se pregunten ¿quién? Ah, ya, dos veces la diferencia, ¿no? Ah, entonces diré, otra vez, a él le voy a llamar en 1, ¿ya? Entonces digo ahora sí, dos veces el duplo, ¿de quién era el duplo? Muy bien, el duplo de la diferencia, la resta, ¿no? Entonces yo voy a decir que A es mayor, porque A le puse primero. ¿Cuánto dices ese duplo? Es 700. Ah, es 700. Haciendo lo mismo que el de arriba, 2 por el paréntesis, que es la resta, me da 700. Pasa a dividir. Entonces yo digo que A menos B, ¿cuánto es el valor cuando 2 pasa a dividir? 700 entre 2, 300. Claro, 350. Entonces, ¿qué obtuve? Le voy a poner en 2, ya que es la segunda parte. ¿Qué obtuve? Si se dan cuenta, obtuve la suma y obtuve la diferencia. Entonces acá lo pongo entre paréntesis S y entre paréntesis D. La suma y la diferencia. Entonces yo ya puedo aplicar. ¿Qué puedo aplicar? Lo que he aprendido en el punto número 1.
de la teoría que indiqué. ¿Ya? Entonces yo ya puedo hallar esos dos números. ¿Cómo? Como yo dije que A es el mayor, entonces yo digo, por lo tanto, el mayor número que es A, ¿cómo se hallaba? Con la suma, que es 450, más la diferencia. ¿Cuánto es la diferencia? La diferencia es 350 dividido entre 2. Así era, ¿no? Según nuestra definición. ¿Cuánto sale entonces A? Sumando sale 800 y 800 entre 2 resulta 400. Quiere decir que el valor de A es 400. Y de la misma manera voy a hallar B, ¿no? Voy a hallar B. B será 450, que es la suma, menos la diferencia. ¿Cuánto es la diferencia? Aquí está. Muy bien, 350. Y entre 2 hallo el valor de B. ¿Cuánto es ese valor? 100, ¿cierto? La resta es 100. Dividido entre 2, el valor de B viene a ser 50. Entonces, ahí estamos hallando nosotros los dos valores, ¿no? Rápidamente continuamos entonces con la siguiente pregunta. La pregunta número 4 dice, un hotel de 2 pisos tiene 48 habitaciones. Me está diciendo que un hotel es de 2 pisos y el total de pisos es 48 habitaciones. ¿Está bien? Muy bien. Y el segundo piso tiene 6 habitaciones más que en el primero. Ya, me está dando el total de habitaciones y me está dando una relación de cantidad de pisos entre el primero y el segundo, ¿no? Entonces yo voy a decir, el segundo piso tiene 6 habitaciones más. Entonces yo digo, segundo piso, ¿cierto? El segundo piso y el primer piso. ¿Por qué pongo primero segundo piso? Porque en el segundo piso me está hablando primero el ejercicio. Entonces yo digo, el segundo piso tiene 6 habitaciones más que el primero. Como yo no sé cuánto tiene, yo voy a decir que el primer piso tiene X pisos. ¿Está bien? X pisos. Y el segundo piso, como tiene 6 habitaciones más, perdón, 6 pisos no, un lapsus, X habitaciones. Un lapsus calame, ¿ya? X habitaciones. Entonces, quiere decir que el segundo piso va a tener ¿cuánto? ¿Estoy escuchando? Muy bien, X más 6. X más 6 habitaciones, ¿cierto? Muy bien, como yo ya conozco la cantidad de habitaciones en total, entonces yo digo, si el hotel tiene 2 pisos, yo digo, el primer piso más el segundo piso me tiene que dar el total de habitaciones, ¿cierto? Si yo quiero sumar, ¿cuánto es el total de habitaciones? 48, ¿cierto? Entonces yo digo, el primer piso tiene X y el segundo piso tiene X más 6. ¿No? Haciendo una pequeña ecuación, ¿no? Una ecuación básica. X más X, 2X, el más 6 pasa a restar, entonces va a ser 2X igual a 48 menos 6. Entonces, ello me da 12x igual a 42, del cual me dice, ¿no? 2 por cuánto es 42. El 2 pasa a dividir, entonces el valor de x, es 21, ¿cierto? Es 21. Me dice, ¿cuántas habitaciones hay en cada piso? Si X me resulta 21, ¿quién es X? X es el primer piso, 21. El segundo piso es X más 6. Entonces el segundo piso tiene 27. ¿Cierto? Y si ustedes suman, ¿cuánto resulta? Muy bien, resulta 48, ¿no? El total de habitaciones del hotel. Listo. Continuamos entonces. En la 5 dice, ¿no? Una botella y su tapón miden 80 centímetros. Ya. Una botella más su tapón. Y la botella mide 70 centímetros más que el tapón. Entonces hay una relación en el tampón y la botella a través de el más. A través del más, ¿no? Entonces yo aquí digo tapón y digo botella.
¿cierto? El tapón mide, la botella mide 70 centímetros más que el tampón, entonces yo digo, el tapón vale X. ¿X qué? X centímetros. Siempre colocando qué cosa estoy hablando. Y entonces si el tapón mide X centímetros, quiere decir que la botella mide X más 70 centímetros. ¿No? Entonces, viendo de los pasos del anterior ejercicio, yo digo que el tapón, no estamos hablando en medidas, el tapón más la botella, ¿mide cuánto? Mide 80, ¿cierto? Ya no le pongo el centímetro, eso viene en la respuesta. El tapón entonces, ¿cuánto mide? Mide X. La botella, X más 70, ¿cierto? Entonces, haciendo una suma de términos semejantes en una ecuación, 2x más 70 es igual a 80, ¿cierto? Entonces, el 70 que está sumando pasa a restar. Entonces, 2x igual a 10. ¿Cuál es el valor de x? Muy bien, x tiene valor 5. Si x tiene valor 5, ¿será la respuesta? Emocionados dicen que sí. Siempre leer la pregunta. ¿Cuánto mide la botella y el tapón? Ah, me está pidiendo de los dos. Ah, entonces el tapón mide 5 centímetros y la botella mide 75 centímetros. ¿Ya? Centímetros, ¿no? Muy bien. Vamos a ver la 8 y el último ejercicio para que ustedes resuelvan los 6 que está quedando, ¿no? La edad de A es 4 veces la edad de B. Nuevamente, la edad de A es 4 veces la edad de B. Entonces yo tengo que poner aquí rápidamente la edad de A y la edad de B, ¿cierto? Entonces en la edad de A es 4 veces la edad de B. ¿De quién te está hablando? Como te está hablando de A, tú ponle dato a B. Tú tienes que ser Contreras. Si te habla de A, tú habla de B. Si dice que A es 4 veces la edad de B, yo digo que B tiene X años. Bueno, X años. Entonces, ¿A cuánto tiene? A es 4 veces. Ah, entonces es 4x. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Eso es para todos los ejes. Si a mí me hablan de uno, yo pongo de dato al otro. Muy bien. Y ambas edades suman 45. Facilito el ejercicio, pues, ¿no? Entonces tú dices aquí, A más B me tiene que dar ¿cuánto? 45, ¿cierto? Muy bien, 45. Entonces, ¿A cuánto vale? 4x. B vale x. Y eso es 45. Haciendo una suma, 4x más x, 5x. ¿Cuánto es el valor de x? Muy bien, x tiene valor 9. Emocionado, marcas la clave 9. No, siempre leer lo que dice el ejercicio, ¿no? Dice, ¿qué edad tiene cada uno? Entonces necesito hallar el valor de edad de cada uno. ¿Cuánto tiene A? 4x. Ah, será 4 por 9. Que es 36. Y el valor de B, es X. Ah, entonces de frente es 9. Esos dos es la respuesta. ¿Ya? Entonces eso sería todo, chicos. Cualquier consulta, mi número de teléfono ustedes lo tienen. Vamos a estar en comunicación. Gracias entonces.